Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, noticias frescas y por supuesto mucho drama turco. ¿Cómo están hoy? Espero que con la energía bien arriba, porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, y que sé que han estado esperando con muchísima ansiedad. Hoy vamos a sumergirnos en el misterioso mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que cuando se juntan encienden las redes sociales. Ya saben, esa pareja que nos robó el corazón en Sen Kalkapm, esa serie que nos tuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Y claro, todos recordamos ese romance que traspasó la ficción y se convirtió en una hermosa realidad, al menos por un tiempo. Pero como en toda buena historia, hubo un final. Y después del final, después del final siempre quedan preguntas, rumores, especulaciones, y mucho material para analizar. Hoy vamos a enfocarnos en una pregunta que ronda por ahí, una pregunta que me han hecho muchísimo en los comentarios, en Instagram, en todas partes, ¿qué dijo Kerem de Hande tras las cámaras? ¿Qué pasó realmente después de que se apagaron los focos y cada uno siguió su camino? Prepárense para un viaje lleno de intrigas, declaraciones ocultas y por supuesto, algunas sorpresas. Porque hoy vamos a desentrañar algunos de los secretos mejor guardados de esta famosa pareja. Y antes de que empecemos con todo este chismecito jugoso, quiero pedirles un favorcito, si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el drama turco tanto como a mí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto denle like a este vídeo si quieren que sigamos trayendo más contenido como este. Su apoyo es lo que hace que todo esto sea posible. Ahora sí, vamos al grano. La relación de Kerem y Hande siempre estuvo bajo el escrutinio público. Desde el primer momento en que se les vio juntos en el set de Sen Kalkapm, la química entre ellos era innegable. Y no solo la química en pantalla, también fuera de ella. Los fans lo notaron, los medios lo notaron, todo el mundo lo notó. Era una de esas dinámicas donde la línea entre el personaje y la persona se difuminaba, creando una expectación constante entre el público. Y claro, cuando confirmaron su relación, el internet explotó. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta. Viajes juntos, fotos adorables en Instagram, entrevistas llenas de amor y complicidad, parecía un cuento de hadas. Cada aparición pública era un evento, cada posteo en redes sociales era analizado al detalle. Desde regalos sorpresa en sus cumpleaños hasta escapadas románticas a destinos exóticos, Kerem y Hande parecían vivir una luna de miel constante. Los fans crearon perfiles dedicados a la pareja, compilando cada foto, cada vídeo, cada declaración de amor. El hashtag #KeremHande se convirtió en un fenómeno global, trending topic en Twitter cada vez que había una nueva noticia o interacción entre ellos. La presión mediática era inmensa, pero ambos parecían manejarla con soltura y disfrutar del torbellino de la fama. Pero como sabemos, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. La vida real, con sus complejidades y desafíos, a menudo se interpone en el camino de la perfección que vemos en las pantallas. De repente los rumores de ruptura empezaron a circular. Ya no se les veía juntos tan seguido, las fotos en redes sociales disminuyeron, y las entrevistas se volvieron más diplomáticas, por decirlo de alguna manera. Los fans más acérrimos, esos detectives de internet, empezaron a notar las sutiles señales, la falta de me gusta en las fotos del otro, las respuestas evasivas en las entrevistas, la ausencia de comentarios cariñosos en las redes sociales. Los rumores crecieron como la espuma, alimentados por la sed de los medios de comunicación y la ansiedad de los fans. Algunos incluso especulaban con la posibilidad de una campaña publicitaria encubierta, un truco para mantener viva la atención mediática. Pero la mayoría temía lo peor, que el cuento de hadas estuviera llegando a su fin. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó, Kerem y Hande habían terminado su relación. La confirmación llegó a través de representantes de ambos actores, con comunicados breves y formales que apenas ofrecían detalles sobre la causa de la ruptura. La noticia causó conmoción en las redes sociales, con miles de fans expresando su tristeza, incredulidad y, en algunos casos, incluso enojo. Se organizaron campañas para pedirles que reconsideraran su decisión, se crearon peticiones online para que volvieran a estar juntos. Pero la realidad era innegable, Kerem y Hande habían tomado caminos separados. Y ahí fue cuando empezaron las especulaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo terceros en discordia? ¿Fue por diferencias irreconciliables?
Las teorías eran infinitas. Desde la intromisión de managers ambiciosos hasta conflictos de agenda, pasando por celos profesionales y la presión de la fama, las razones potenciales para la ruptura eran innumerables. Algunos incluso apuntaban a la diferencia de edad entre ambos o a las distintas personalidades y ambiciones. El silencio oficial solo alimentó la especulación, convirtiendo la ruptura en un misterio que todos querían resolver. Y por supuesto, todos querían saber qué pensaba Kerem de todo esto. ¿Qué decía tras las cámaras, cuando no tenía que dar una imagen pública, cuando podía ser él mismo? La opinión pública se dividió, algunos culpaban a Kerem, acusándolo de ser infiel o de no valorar a Hande, otros culpaban a Hande argumentando que era demasiado ambiciosa o que no estaba preparada para una relación seria. Pero la verdad es que nadie excepto los propios Kerem y Hande conocía la verdadera historia. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque a diferencia de Hande, que siempre ha sido muy reservada con su vida personal, Kerem ha sido un poco más abierto, digamos. No ha dado detalles explícitos sobre la ruptura, pero sí ha dejado entrever algunas cosas en entrevistas y sobre todo, en sus interacciones con la prensa. Su estilo de comunicación, a menudo salpicado de humor y sarcasmo, dejaba entrever una complejidad emocional que contrastaba con la discreción de Hande. Una de las cosas que más se ha comentado es la forma en que Kerem se refiere a Hande después de la ruptura. Siempre la ha tratado con respeto y admiración. Nunca ha dicho una mala palabra sobre ella, ni siquiera de forma indirecta. En un mundo del espectáculo propenso a los dimes y diretes, la actitud de Kerem ha sido vista como un ejemplo de madurez y profesionalismo. En varias entrevistas ha elogiado su talento como actriz, su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Incluso ha dicho que la experiencia de trabajar con ella en Senkalkam fue una de las mejores de su vida. Estas declaraciones, aunque breves y concisas, transmitían un profundo respeto por Hande y por el proyecto que los unió. Parecía que, a pesar de la ruptura, Kerem guardaba un grato recuerdo de su relación y de la experiencia compartida en la serie. Pero claro, no todo es miel sobre hojuelas. También se han filtrado algunos comentarios más, ambiguos por decirlo de alguna manera. Comentarios que, si los analizamos con cuidado, podrían revelar algo más sobre lo que realmente sintió Kerem después de la ruptura. Estas filtraciones, a menudo a través de fuentes anónimas o de rumores en la prensa del corazón, pintaban una imagen más compleja y matizada de la situación. Por ejemplo, en una entrevista reciente, le preguntaron sobre la posibilidad de trabajar con Hande nuevamente en el futuro. Su respuesta fue: nunca digas nunca. Pero lo dijo con una sonrisa un poco triste, una sonrisa que algunos interpretaron como una señal de que todavía siente algo por ella. Esa sonrisa, capturada por las cámaras y analizada al detalle por los fans, se convirtió en un símbolo de la ambigüedad y la incertidumbre que rodeaba la ruptura. ¿Era una simple declaración de cortesía, o un indicio de un sentimiento más profundo? También hay que tener en cuenta el contexto en el que se dan estas declaraciones. Kerem es un hombre muy inteligente y sabe cómo manejar a la prensa. Sabe que todo lo que diga será analizado al milímetro, así que es muy cuidadoso con sus palabras. El arte de la diplomacia mediática es crucial en la industria del entretenimiento, y Kerem parece dominarlo a la perfección. Pero a pesar de todo, a veces se le escapa algo. Una mirada, un gesto, una pausa, pequeñas señales que nos permiten vislumbrar lo que realmente piensa y siente. Estas microexpresiones, a menudo imperceptibles a simple vista, son capturadas por los fotógrafos y analizadas por los expertos en lenguaje corporal. Se convierten en pistas para desentrañar la verdadera historia detrás de las palabras. Y una de las cosas que más se ha notado es que Kerem parece estar un poco arrepentido de cómo terminó la relación. En varias ocasiones, ha hablado sobre la importancia de aprender de los errores y de no dar por sentado el amor. Esta reflexión, aunque generalizada, fue interpretada por muchos como una confesión velada de sus propios errores en la relación. Incluso algunos medios turcos han publicado rumores de que Kerem ha intentado contactar a Hande en varias ocasiones después de la ruptura. No para retomar la relación, sino para hablar, para aclarar las cosas, para cerrar el círculo. Estos rumores, aunque no confirmados, alimentaron la esperanza de los fans de una posible reconciliación. Pero hasta ahora Hande se ha mantenido firme en su decisión de seguir adelante. Ella también ha sido muy respetuosa con Kerem en sus declaraciones públicas, pero ha dejado claro que no está interesada en reavivar el romance. Su silencio, a menudo interpretado como frialdad o indiferencia,
también podría ser una señal de fortaleza y determinación. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque mientras Kerem parece estar un poco nostálgico y arrepentido, Hande parece estar completamente enfocada en su carrera y en su futuro. La dinámica entre ambos, marcada por la diferencia en sus reacciones públicas, ha sido objeto de debate y análisis constante. Ha protagonizado varias series y películas exitosas, ha firmado contratos con importantes marcas y se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su éxito profesional, imparable y meteórico, contrasta con la imagen de Kerem, que parece estar más introspectivo y reflexivo. Parece que la ruptura con Kerem le ha dado un nuevo impulso a su carrera. Y aunque es imposible saber con certeza lo que siente en su interior, todo indica que está feliz y realizada con su vida. Su sonrisa, radiante y genuina, parece confirmar que ha encontrado la felicidad en su independencia y en su éxito profesional. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué dijo realmente Kerem de Hande tras las cámaras? Bueno, la verdad es que no hay una respuesta definitiva. No hay una grabación secreta ni una confesión explosiva que revele todos los detalles de la ruptura. La verdad, como suele ocurrir, es mucho más compleja y matizada de lo que podemos imaginar. Pero a través de sus declaraciones públicas, sus gestos y sus silencios, podemos hacernos una idea de lo que realmente piensa y siente. Una imagen incompleta y fragmentada, pero que nos permite vislumbrar la complejidad de sus emociones. Podemos decir que Kerem sigue sintiendo un gran respeto y admiración por Hande. Que valora mucho la experiencia de haber trabajado con ella y de haber compartido su vida durante un tiempo. También podemos decir que parece estar un poco arrepentido de cómo terminó la relación, y que le gustaría tener la oportunidad de hablar con ella y aclarar las cosas. Un deseo de cerrar el círculo, de encontrar la paz y el entendimiento después de la tormenta. Pero al final, la decisión está en manos de Hande. Y ella parece estar decidida a seguir adelante con su vida y a enfocarse en su carrera. Una elección respetable y comprensible, que refleja su determinación y su ambición. Así que por ahora, el cuento de hadas de Kerem y Hande ha llegado a su fin. Pero quién sabe, quizás en el futuro el destino los vuelva a unir. Nunca digas nunca, ¿verdad? La vida, como un guión de una telenovela turca, siempre está llena de giros inesperados y sorpresas. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son especulaciones y análisis basados en declaraciones públicas y rumores. No tenemos la verdad absoluta, pero hemos intentado ofrecerles una visión lo más completa posible de lo que realmente pasó entre Kerem y Hande. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos para que también se enteren de todo este chismecito. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.